Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más en estas noches en las que estamos meditando respecto al libro de Esther. Sin duda, el primer capítulo nos ha dejado a nosotros esa cobertura de enseñanza en la que tenemos un rey que está teniendo problemas, que está teniendo dificultades debido a que se deja influenciar por las personas consejeras, y estos consejeros aprovechan la situación de consejería para hacer lo que ellos quieren, y el rey se deja influenciar. Y esa forma en la que se deja influenciar lo ha hecho tomar medidas que no son basadas en la justicia que él practica, sino se ve influenciado, se ve realmente presionado para hacer cosas desagradables. Debemos entonces tener en nuestro corazón, en nuestra mente, que todo el capítulo 1 servirá de importante forma de guía para que veamos que se reiterará en la vida del rey consejeros impropios, determinaciones inadecuadas, y que Dios, que es el que realmente determina las cosas y en última instancia el que procede, el que hace, será el que obre en la vida de Esther, que es el personaje principal humano en esta historia. Entramos al capítulo 2 de esa manera. Y ya comenzará a aparecer en la escena esta famosa Esther. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1, y allí comenzaremos a desarrollar nuestra siguiente lección. Veamos. Pasadas estas cosas, es decir, la fiesta, pasada la sentencia Vasti, pasado el hecho que se mandaran cartas a todos los reinos, a todas las provincias del reino, 137 en total, pasado esto, toda esta situación, dice, y sosegada ya la ira de Asuero, porque se enojó mucho, y con los consejeros que lo mandaron a hacer lo que estábamos señalando de consejos inadecuados, este rey Asuero ya se ha calmado, ya está más tranquilo, y entonces se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Todo eso, aquí hay un pequeño acápite, un pequeño resumen de todo lo que ha acontecido. Pasadas estas cosas, sosegada la ira del rey, lo que se acordó de Vasti, lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Pasado esto, es decir, aquí comienza una historia diferente, es lo que está diciendo. Recordemos un poquito. Estaban en festejo de 3 años de haberse consolidado el reino de Asuero. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos, no estamos seguros. Si fue 1 año, 2 años, si fue menos, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que eso llevó un periodo bastante largo. En aquel tiempo, mandarle a 137 provincias la carta, llegar al acuerdo de mandar la carta, pues debió de haber tomado un tiempo considerable. Pero ya una vez ha pasado eso, arrancaremos en la otra historia que el libro desea dejarnos. Versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, es decir, los que están en la corte, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Bueno, no es el rey, de nuevo, fíjense ustedes, no es el rey el que está pidiendo esposa, mujer, no está pidiendo eso. Él no está, pero sus consejeros, los criados, los que sirven, los que estaban alrededor del rey, dijeron, busquen para el rey jóvenes vírgenes. De buen parecer. Una vez más, vean ustedes qué importante, la vida de un funcionario, la vida del rey, es una vida que muchas veces no depende de sí misma. Hay personas a su alrededor que hacen cosas que van a terminar influyendo en la vida del soberano, del rey, del funcionario.
¿Por qué estoy tratando esto? Porque si algo que queremos al abrir la escritura es dejar un mensaje contemporáneo. Está señalado, está dicho y yo lo he podido ver. Yo no soy una persona que me guste andar metido en política. Recuerdo que cuando tenía 18 años más o menos, estuve en la filmación de un anuncio que tenía que ver con un partido político. Pero en aquel entonces, en mi inmadurez, lo único que deseaba era conseguir las camisas que tenían allí. Yo era un muchacho que apenas estaba comenzando a conocer a Jesucristo. Y me gustaban aquellas camisas que tenían aquí ciertos acolchonamientos puntiagudos, sin mangas. Se miraban para mí en aquel entonces interesantes, importantes. Acababa de reconocer a Cristo, tenía unos 6 meses de haber reconocido a Cristo, todavía mi vida no había llegado a tener la transformación completa y sé que todavía no he sido transformado completamente, sino estoy diciendo a tener realmente una inclinación real por dejarme transformar, por dejarme guiar por Jesucristo. Y entonces participé. Después de eso ya nunca más me llamó la atención para nada ninguna situación política, pero lo que sí he visto a lo largo de este tiempo y en especial ya tengo de pertenecer a la Alianza Evangélica de Guatemala casi 7 años. En esos 7 años me he podido dar cuenta, por lo menos en 3 presidentes, que todo mundo habla del anillo que tienen de personas a su alrededor. Se habla de que la persona, el presidente es muy buena persona, que no piensa de esta manera, pero hace así. Y la conclusión a la que llegan las personas que han estado involucrados en esto es que siempre la rosca de personas que existe alrededor de ellos influyen en sus decisiones. Y es exactamente lo que está pasando acá con el rey Asuero. Como en Guatemala y como en otros países, todos los consejeros se encargan de tratar de darle una visión a las personas desde su perspectiva. Hubo un tiempo, hace unos años, no está muy lejos, en donde los medios de comunicación en Guatemala quisieron ser más relevantes de lo que son, ya de suyo. Los medios de comunicación masiva televisados tienen gran influencia en la población. Y en su grado, los leídos, o sea, los escritos, los escuchados, como la radio, y los audiovisuales, como la televisión, causan un impacto tremendo en la población. Y entonces tuvimos unos años en los que los medios de comunicación trataron de sesgar la opinión pública en muchos aspectos, en muchos temas de la cotidianidad nacional. Lastimosamente, mucho pueblo no se daba cuenta que entender y seguir los pensamientos de un medio de comunicación solamente los estaba sesgando a cierta postura. Y se nos trató por los medios de comunicación en ese entonces como personas que no comprendíamos, que no analizábamos, que no éramos lo suficientemente inteligentes para determinar una situación por nosotros mismos. Y cierto, que mucha población así parece actuar. Pero al fin de cuentas, en Guatemala todo va a acentuarse, todo va a corregirse como en la raza humana, porque siempre va a existir una tirantez, una fuerza entre unos y otros para llegar y formar una especie de equilibrio. Pero siempre la visión de que los gobernantes tienen asesores que a veces no son tan adecuados, que a veces no son los que deberían de estar o no son las personas con el conocimiento suficiente como para asesorarlos en determinados puntos, eso, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, es verdad. Y entonces por eso más en Guatemala ahora con sospecha se ve cualquier nombramiento del presidente hacia alguna secretaría, hacia algún ministerio, porque todo el mundo lo primero que se cuestiona es, ¿será la persona correcta? ¿Estará haciendo lo correcto? Lo hemos visto aquí recientemente en Guatemala. Es una situación que viene de hace
muchísimos años en los que los gobernantes son influenciados por el consejo de otras personas y hacen lo que no deberían hacer. Ahí en la Biblia, recordemos lo que sucede con el hijo de Salomón, que están viendo que hay una tremenda necesidad en la población, que no quieren más impuestos, que no quieren estar pagando impuestos, y van ante el rey y le piden que rebaje la carga tributaria, y el rey va con sus pares, les pide consejo y estos le aconsejan mal. Y cuando le aconsejan mal, el rey emite un juicio sesgado, equivocado, irracional, y lo único que consigue es que se cumpla la palabra que el Señor ya había antelado, que el reino se iba a partir en dos. Pero el que lo hace es el hijo de Salomón. Por cuanto recibe un consejo inapropiado, aplica ese consejo malo, pervertido, arrogante, intolerante, y entonces hay una terrible confusión en el pueblo que se levanta por medio de un siervo y se divide en dos el reino. Por cierto que a la descendencia del rey, a la descendencia de Salomón, solamente le quedaron 2 tribus y 10 se convirtieron en el otro. Fue incluso una pérdida muy grande. ¿Cuántos consejeros más hay malos, perversos en la Biblia? Solo basta con leer los libros de los reyes, de las crónicas, y uno se dará cuenta de cuán malo era esto. Se habían institucionalizado incluso los profetas que daban profecías inadecuadas a los reyes solo para endulzarles el oído, pero no hablaban de parte de Dios. Y yo debo de llamarte la atención a ti. Mira este verso, pareciera que no tiene nada que ver con nuestra actualidad, pero tiene mucho. Yo quiero hablarte a ti en ese sentido. Porque tú no eres rey, por supuesto, yo no soy rey, aunque en la palabra del Señor se nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, y el real sacerdocio implica realeza, pero no debemos de ser arrogantes, lo hemos estado explicando en la palabra de Dios. Nosotros a veces nos hacemos de consejeros, de amigos, de amigas que de alguna forma influyen en nuestras decisiones. Y al estilo de Asuero nos dejamos influenciar y tomamos decisiones inadecuadas. Y si algo debe hacer un buen consejero, una buena consejera, es nunca tomar partido en las decisiones de los demás. Siempre es necesario que cada individuo tenga, como ya lo señalamos en una anterior clase, tenga autodeterminación, que lo enseñó el mismo Asuero. Debemos dejar que cada uno tome autodeterminación. El combinar a las personas a hacer lo que yo pienso es equivocado. Deberíamos enseñarle a las personas que con el consejo, con el oír el consejo, al final vengan, los sopesen, vean los pros y los contras de esto, los pros y los contras de esto otro y tomen determinación. Y eso te falta a ti, me falta a mí en muchas áreas de nuestra vida. Es necesario, sin duda, es necesario que escuchemos consejeros, porque en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Pero es indispensable que la última decisión la tomes tú en comunión con el Señor, Dios Todopoderoso. Claro está, el rey Asuero no lo está haciendo, no lo puede hacer, pero tú y yo sí lo podemos. El rey de Guatemala, el presidente de Guatemala, que hace las veces de un rey, tampoco puede hacerlo, porque no conoce a Jesucristo como su Salvador. Hay cuántas personas en autoridad que no pueden hacerlo, porque escuchan consejeros y aquellos consejeros les ciegan el entendimiento con la verborrea que tienen, porque aparentemente dominan mucho la situación, y cuando uno pone atención, a veces están muy equivocados de lo que están pensando. Así nos ha pasado en el cristianismo evangélico. Hay consejeros que tienen cortes políticos, que creen saber y dominar muchas las cosas, y hay hermanitos que los escuchan, que les ponen atención y que creen que ellos tienen razón, pero no se están dando cuenta que solamente están sesgados en la opinión que deben de tener. Entonces,
fueron los criados. ¿Qué consejeros? Los que servían. Yo siempre digo, y sigo en este punto y creo que es necesario. Siempre he dicho que tu vida espiritual no la debe determinar ninguna persona que tenga menor grado espiritual que el tuyo. No. Ve, busca consejo, busca asesoría en personas que tienen un grado de vida espiritual más alto que el que tú practicas. Yo he visto con mucho dolor hombres y mujeres por igual, dominados en su casa por una persona que no busca de Dios. Y siempre existe esa voz que, déjeme decirlo, si usted se ofende, discúlpeme de antemano. Es que la familia tiene que estar integrada y yo voy a estar donde mi esposa quiere porque no quiere venir aquí y yo voy a ir allá con ella para apoyarle. Mi hijo, necesito apoyar a mi hijo, a mi hija, porque no quieren venir aquí, ellos quieren ir allá. Al final nunca van. Al final los hijos van 1, 2, 3 veces y otra vez se vuelven a espantar y ya la persona ha tomado decisión de irse a aquel lugar y ya no puede retroceder por vergüenza. Ya no regresa a donde Dios la había plantado por vergüenza ¿qué van a decir? Me van a ver mal. Todo por dejarse guiar en la vida espiritual por alguien que tiene menor vida espiritual. Y conste, debo señalarlo, la familia es muy importante. La unidad de la familia es muy importante. Pero la vida espiritual debe de ser consolidada desde aquel que tiene mayor comunión con Dios, mayor integración con Dios, mayor búsqueda de Dios y no de aquel que no la tiene. He visto cantidades de hombres y mujeres, hermanos y hermanas preciosos, preciosas, que han terminado con una vida espiritual detenida, no en crecimiento, obstruida, porque han escuchado, se han engañado. Recordemos, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y a veces nuestro corazón nos engaña. Y hemos señalado en más de alguna oportunidad, espero que ya lo haya hecho por este medio, que como dice la Biblia, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por razones de fe, la Biblia demanda, por razones de fe, que es una de las razones por las cuales no se debe aceptar la orden de la autoridad. Sí, pueden ser la autoridad las personas. Pero si está trastocando mi vida de fe, si está lastimando mi vida de fe, yo no debo de ninguna manera hacerle caso. Entonces tenemos acá un rey Asuero que no tiene vida espiritual, por supuesto, y entonces se deja conminar por consejeros no adecuados, consejeros no aptos, y todos dijeron, vaya, ya el rey se calmó, ya fue condenada a Basti, ya se vio lo que se hizo, ya se le dio informe a todas las provincias que deben los hombres afirmar su autoridad sobre las mujeres, y entonces, consígale doncellas vírgenes de buen parecer al rey. Claro, un hombre sin Dios, un hombre que no busca de Dios, que no consulta a Dios, que le lleven señoritas, que le lleven mujeres guapas para estar con ellas, las va a recibir bien. Ah, bravo, oh, qué bueno, me traen mujeres, no hay problema. Porque su apetito carnal, su apetito humano, biológico, fisiológico en ese sentido también, puede ser satisfecho sin necesidad de permanecer en ese vínculo para nosotros muy sagrado del matrimonio. Son los criados los que han tomado esa decisión. Quiera Dios que en tu vida no estén personas inadecuadas tomando decisiones por ti. Quiera Dios que tengas juiciosidad, que tengas realmente juiciosidad para determinar cómo vivir. Consulta a consejeros, sí, que no sean menores de la calidad de tu vida espiritual, que sean mayores. Consulta a consejeros, sí, pero que no tomen decisiones por ti. Sopesa
filtra cada consejo y determina qué es lo que debes hacer. Porque así, y solo así, cuando tú tomas las decisiones juntamente en oración con Dios, entonces vas a tener la dicha de saber que si algo sale bien, ha sido por el respaldo de Dios a tu vida y por tu decisión final. Y que si algo sale mal, no es culpa de Dios, sino ha sido tu ulterior decisión. Entonces, de nosotros depende la realidad del éxito y de las decisiones que tomamos, no de otras personas. Por eso resulta muy triste, muy lamentable el carácter de aquellas personas que se mudan de una congregación a otra. Yo les he titulado los migrantes eclesiásticos. Migran de iglesia en iglesia. No les gusta aquí por una cosa, se van a la otra. Aquí van a hallar otros defectos, se van para otra y van a vivir viajando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. Y lo único que están demostrando es falta de una fortaleza espiritual real, verdadera, falta de comunión, porque la iglesia del Señor Jesucristo es una. Y cuando yo trato de buscar una iglesia que a mí me agrade, me estoy olvidando que yo me congrego para agradar a Dios, para rendir culto a Dios, no para que se me agrade a mí. Y ese es un gran dilema que está sucediendo. Bueno, entonces este segundo capítulo arranca de nuevo poniéndonos en esa vista. El rey Asuero continúa abrazando consejos, continúa aceptando que los consejeros determinen su vida. Si retrocedemos un poquito, observaremos en el capítulo 1 que fue Memucán el que le dijo al rey que esta Vasti no había pecado solo contra el rey, sino contra toda la nación, contra las mujeres. ¡Wow! Agravó, hizo más profundo el problema. Y el rey se sintió avergonzado. Y como el hombre estaba dominado por el alcohol, cuando su corazón alegre mandó a traer a Vasti, era un acto bochornoso que alguien no respetara la orden del rey. Es así que nosotros debemos de tener esto. Siguen diciendo los criados, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, 137 provincias, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. A ver, es sencillo. El rey entonces debe intervenir en poner una persona en cada provincia que se encargue de recolectar a las mujeres y se las lleven al rey para meterlas al harem, que las pongan bonitas, que las metan en aguas con lociones, con flores y que huelan delicioso y que les den sus atavíos para que se vean preciosas y el rey se llegue a cada una de ellas. Imagínense ustedes cuántas mujeres vírgenes habrían en las 137 provincias del reino. Y todas llegarán al harem del rey Asuero. ¿Cuántas mujeres? Por lo menos tendrían que pasar una noche con el rey, cada una, para ver si a él le agradaba. Y si le agradaban, la volvía a llamar para estar con ella otra noche más. 137 provincias. ¿Cuántas mujeres pueden haber sido de cada provincia? ¿Cuántas mujeres guapas podemos encontrar realmente hermosas, vírgenes en una provincia? No puede ser solo una, 2, 3, 4, 5, 6, qué sé yo. El rey sí tenía que intervenir, tenía que tomar una acción, poner personas que le traigan. Y voy a decir algo, me parecía tráfico de blancas esto.
porque había que ir a traer a las vírgenes, a las hermosas y todas para satisfacer al rey una noche. Llegaban allí. De hecho, cuando uno ve la historia, resulta que aquellas mujeres que llegaban así a los palacios, a veces tan solo una vez dormían con el rey. Y la demás vida la pasaban encerradas en el harem del rey, pero no necesariamente iban a tener una vida agradable, adecuada, buena, sino que serían tan solo, sí, ese objeto ornamental que había sucedido, que el rey entendió, que sus consejeros entendieron, que el rey no comprendía, que era la mujer. De nuevo, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, estos versículos nos ponen en entredicho en el accionar de los consejeros sobre nosotros y cómo nosotros manejamos la consejería a nuestro alrededor. Tengamos cuidado. No sea que por estar oyendo muchas cosas, muchas voces, tomemos decisiones impropias o que otros estén viviendo a través de nosotros. Y quiero ir terminando con esto, que ya se me va el tiempo. Que nosotros, por ejemplo, como padres, tengamos cuidado de no estar queriendo vivir nuestras vidas en las vidas de nuestros hijos. Hay muchos padres de familia, espero que tú no seas de esos, muchas madres de familia, que desean vivir a través de la vida de sus hijos y les obligan a ataviarse con lo que ellos no pudieron ataviarse, les obligan a estudiar lo que ellos no pudieron estudiar, lo que ellos deseaban estudiar, les obligan a elegir la mujer o el varón que a ellos les hubiera gustado para ellos. Tengan cuidado. No sirve de nada vivir la vida por otra persona. Mejor enseñémosles a todos a que tomen una decisión personal y vivan la vida por sí mismos. Nuestro mayor éxito como padres consiste en enseñarle a nuestros hijos e hijas a que aprendan a tomar sabias decisiones. Y cuando lo hagan en su vida, vivirán mejor que nosotros. Qué maravilloso si se logra. Bien, espero que algo estés aprendiendo. Que la mano de Dios esté contigo siempre. Vamos a orar terminando esta reunión. Por favor, inclina tu rostro. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús entramos delante del trono de tu gracia. Hoy hemos explanado esta idea de tener cuidado con los consejeros. Porque muchos consejeros viven a través de nosotros. Debemos de tener cuidado. Ayúdanos, Señor, a tener la autoridad de poder buscar la determinación de los hechos, de los acontecimientos, de las decisiones, en consulta contigo, en humildad contigo, en oración, en profunda dedicación a ti, para que lo que hagamos sepamos y estemos seguros que tú estás cuidando. Ayúdanos a no poner oído a las cosas equivocadas, pero también ayúdanos a no ser consejeros equivocados. Ayúdanos a no presionar a nuestros hijos a hacer lo que nosotros simplemente creemos que es adecuado, sino que nosotros les enseñemos más bien a poder sopesar todo siempre y que tomen buenas decisiones. Gracias, Señor, por escucharnos, porque sabemos que tú haces todo por la misericordia y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en quien decimos amén y amén. Bien, ha sido maravilloso estar con ustedes. Sea la paz de Dios sobre sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.